Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro y en el video de hoy trataremos el tema de las funciones de fechas. Manejar correctamente las funciones de fecha en Excel nos da una gran versatilidad y facilidad en el manejo de nuestros reportes, en la construcción de nuestros reportes, en el área que sea, porque en todas las áreas generalmente se utiliza el manejo de fechas para indicar inicio, fin de proyecto, tiempo transcurrido, etcétera. Entonces, tener un correcto conocimiento y manejo de las fechas nos aporta una gran versatilidad para saber cómo utilizarla, cómo tener mejores resultados en nuestros trabajos. Para ello, podemos ver que en la barra en la cinta de opciones tenemos en fórmulas una lista de fórmulas básicas de fecha y hora que Excel nos ofrece. Cada una de ellas tiene funciones y es idónea para cada momento. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar con una a una para que la vayamos revisando. Tenemos primero la función ahora. Esta nos va a permitir saber a qué hora, la hora actual. Es decir, si en este momento es determinada hora, con esta función vamos a tener siempre el momento actual, la fecha y la hora. Aquí yo tenía en otro formato, por eso no lo ven completo, pero acá. Aquí tenemos la fecha y la hora en la cual se ejecutó esa fórmula. Luego tenemos la función año. La función año simplemente como lo indica intuitivamente nos dice el año asociado a una celda, a una fórmula, a una fecha que indiquemos. Tenemos la función día que al hacer referencia a una fecha nos dice el día al cual estamos haciendo referencia. Luego tenemos la función día laboral, la cual nos indica cuánto, dada una fecha inicial y unos días laborales especificados, en qué fecha nos ubicaremos. Esto es muy bueno, esto sirve sobre todo, por lo menos de utilidad cuando queremos establecer fechas de término de proyectos, por ejemplo. Porque si, por ejemplo, iniciamos el 24, pero dentro de 3 días hábiles o 4 días hábiles debe terminar el proyecto o la tarea específica, con esta función fácilmente podemos hacerlo. Porque, por ejemplo, si iniciamos el 24, pero al transcurrir 4 días hábiles, considerando estos días hábiles con sábado y domingo, en este momento no estoy incluyendo vacaciones todavía, pero podría incluirlo, o días festivos. Fíjense, entonces, si yo inicio un proyecto el 24 y le indico que en 4 días hábiles finaliza, tendría esta opción para saber cuándo es la fecha de vencimiento de ese proyecto de esa tarea específica, por lo cual me parece muy útil esta función. Tiene opciones para agregarle días vacacionales o días festivos. Por ejemplo, podrías tener una hoja que te diga todos los feriados laborales del año. Voy a ponerlo por ahora acá. Supongamos que el día 27/01 del 2023 sea festivo. Entonces, si yo aquí en esta fórmula le coloco que ese día es festivo, entonces me va a descontar ese día como día laborable y va a tener que terminar el día 31. Y así podemos tener una lista de días festivos. Aquí estamos con esta función, estamos considerando que el sábado y el domingo son días no laborables. Pero eso no es universal. Hay ocasiones, dependiendo del trabajo, del proyecto, de lo que estemos trabajando, que puede ser que el sábado o el domingo sean días laborables, y puede ser que el día que no se trabaje sea el día lunes o el día martes. Pasa mucho en determinados rubros. Entonces, para ello tenemos la función días laborales in LTL. Esta función nos va a permitir indicar la fecha inicial, los días, los fines de semana y los días no laborables. Entonces vamos a ir por parte. Si iniciamos, tomamos esta misma fecha de inicio, luego cuántos días transcurren, vamos a decir que igual 4, pero luego tenemos estas opciones en fin de semana. Puedo incluir solamente el sábado, puedo incluir sábado y domingo, que es el que está por defecto. Si yo incluyera el 1,
quedaría idéntico que la función anterior. Pero puede ser que sea domingo y lunes, o lunes y martes, martes y miércoles. O por ejemplo, resulta que los fines de semana para mí son los viernes y sábado. Entonces voy a tomar el 7 y podría dejarlo hasta allí. Incluso, y así me va a quedar en formato de fecha, pero simplemente con el control 1 y coloco en fecha, puedo expresarlo en fecha. Entonces aquí tenemos que tiene que transcurrir 4 días para, considerando el viernes, que es un día festivo. Como se pudo observar, el resultado nos dio lo mismo como en el anterior, pero sin considerar el festivo. Nos dio la misma fecha. Si no consideramos el festivo, nos da lo mismo. Y eso es porque el tiempo que establecimos entre el 24 y el 30, igual se incluye la misma cantidad de días hábiles. Bien sea que tengamos como días de fines de semana el sábado y el domingo, o tengamos el viernes y el sábado. Pero podría ocurrir que el día que podamos tener solamente el lunes como día festivo, solamente el martes como día festivo, porque o sea, digamos que el sistema el Excel nos da la opción de ser flexible para ese manejo de fecha. Luego tenemos la función días, ¿sí? La función días que nos permite hacer la diferencia entre dos fechas, ¿sí? Estos son días corridos, no días laborables. Entonces tenemos vamos a colocar por ejemplo otra fecha acá. Pongamos el día 30, por ejemplo. Entonces, con la función días, podemos establecer la diferencia entre esta fecha y esta fecha. Normalmente, si observan, aquí el Excel te dice, cuando vemos la función nos dio negativo, ¿cierto? Dice fecha inicial y luego fecha final. Pero lo que realmente tenemos que colocar es la fecha final y luego la fecha inicial. Y así nos va a dar el resultado positivo. Son los días transcurridos entre el 24 y el 30, días corridos. Luego tenemos los días laborales. Días laborales. Los días laborales es una de las funciones que yo más utilizo y que creo que la mayoría más utiliza. Y como su nombre indica, nos permite obtener la cantidad de días laborables entre dos fechas. Entonces, aquí sí podemos utilizar, aquí sí se toma como fecha inicio la primera y fecha final la segunda. Y luego tenemos también la opción de colocar vacaciones. Entonces, si por ejemplo iniciamos el 24 y finalizamos el 30, ahí vamos a tener los días laborales entre ese rango de fecha. Si se fijan, voy a colocar acá la misma fecha para mostrarles algo. En ocasiones, fíjense que entre el 24 y el 24 la misma hora nos marca 1. Normalmente, cuando queremos medir tiempos, en ocasiones no nos sirve tenerlo así. ¿Por qué? Porque si yo quiero que me diga 1, pero es cuando pasa del 24 al 25. Entonces lo que hacemos es que al final le agregamos un menos 1 y la función nos queda así. La única forma que esto pase a 1 es que, bueno, pasemos al siguiente día. Y así sí. Luego tenemos también la opción de agregar tenemos aquí la opción de agregar días festivos o vacacionales. Esta función toma como fines de semana los sábados y domingos, por defecto. Luego tenemos la función días laborales INTL, que también nos permite calcular los días laborales entre dos fechas, es la misma función anterior, pero nos hace la diferencia de que podemos especificar cuál es el fin de semana. Es decir, lo mismo que hicimos anteriormente. Podemos indicar que el fin de semana para mí no es el sábado y domingo, sino que es un solo día, que es el lunes, o es el lunes y el martes, o todas las combinaciones que nos da las opciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el 24, tenemos el 25, esta fecha, y tenemos todas estas opciones para seleccionar. ¿Sí? Supongamos que si seleccionamos por defecto la 1, estoy indicando
que es igual sábado y domingo. Y luego tengo los días no laborables o vacaciones, que aquí en la función anterior lo llamaban vacaciones, aquí días no laborables sería, por ejemplo, este. Y ahí tendríamos los días laborables. Y si aplica aquí también, le agregamos el -1 para tener el rango de fecha entre las dos fechas. Luego tenemos los días 360. Los días 360, bueno, normalmente los días del año son 365 o 366 en los años bisiestos, pero utilizamos 360 a veces en la contabilidad o en ciertos escenarios que nos interesan números exactos de meses, de 30 días. Entonces, esta función nos permite obtener ese número. Nos permite obtener los días 360 entre dos fechas, por ejemplo 24, y voy a aumentar el número para que sea un número mayor. Obviamente tienen que estar atentos si es punto y coma, si lo tienen en español o lo tienen en inglés. Aquí ahí al lado le agregué la función en inglés. Y luego tenemos acá la fecha. Y si le voy a colocar acá, por ejemplo, ok. Entonces aquí me da los días transcurridos entre estas dos fechas. Por defecto, esta función, si observamos nos da el método estadounidense y el método europeo. Cada método tiene su teoría de cómo se calcula, que si el primer mes, cuando el inicio del primer mes, si termina en 30 el último mes, o sea, cada uno tiene su método. Entonces, normalmente uno usa por defecto, que es el de Estados Unidos, pero si en algún momento los piden, fácilmente se consigue esa documentación y ver la diferencia entre los dos métodos, ¿no? Y eso nos permite tener acá entonces los días en base al 360 días del año. Luego tenemos la función día-semana para saber qué día es, día-semana, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el sábado, que es el 7. Hoy estamos a martes, el martes 3. Entonces, te va a indicar el número del día de la semana. Luego tenemos lo que es la fecha mes. No, perdón, tenemos la fecha. La fecha nos permite ir construyendo la fecha en función de ciertos datos. Por ejemplo, si yo especifico que el año es 2023 en el campo año, luego especifico que estamos en el mes 01 y luego el día 1, también 01 por ejemplo, ahí tengo ya la fecha. Puedo construir la fecha en función de datos atómicos, por decirlo de alguna manera, que están distribuidos y no están todos juntos. O incluso, si tuviera que agarrar de diferentes fechas, puedo utilizar concatenar funciones y, por ejemplo, establecer aquí año de esta fecha, por ejemplo. Y aquí quiero el mes de esta fecha. Y aquí quiero el día de esta fecha. Igual, y construir la fecha. Entonces nos permite también esa flexibilidad. Luego tenemos la fecha número, la fecha mes. Por ejemplo, 2 meses. Nos va a sumar a la fecha la cantidad de meses que indiquemos en el campo meses o en la opción de meses. Entonces, este campo nos permite, teniendo una fecha inicial, poder jugar con ella sumándole meses fácilmente. Luego tenemos la fecha, también el que dice fin mes.
nos establece el fin de mes. Como le indica su nombre, tenemos la fecha y, por ejemplo, indicamos en 2 meses, pero yo quiero el último día, el fin del mes. Y aquí tenemos el 31, es el último mes, es el último día de marzo, porque yo especifiqué. Si no fue especificado nada, ha sido el mes actual. Ahí, aquí, ¿sabes que es obligatorio cuando aparece en negrita? Los campos obligatorios siempre aparecen en negrita. Hay una forma de ver la forma editada. Luego tenemos la función, o sea, el fin de mes, ahora la de hora. Entonces la función hora nos permite, como su palabra indica, ver la hora, obtener la hora. La hora, esta es la 1. Entonces como es la 1, indica la 1 de la mañana, ¿no? Luego tenemos hora número. En ocasiones tenemos puede ser que la información la recibamos en texto, en formato texto. O sea, tiene la fecha en su formato correcto de fecha, pero el campo o la columna está en tipo de dato texto. Entonces, en ese caso tenemos que utilizar esta función, porque si utilizamos la función hora directamente, nos va a dar error. Ejemplo, si yo por ejemplo aquí tengo la la 1 y 34. Primero voy a hacer este campo texto. 1 y 34. Y hago aquí la función hora. Inicialmente no me va a dar, como se observa, sí, porque hay un espacio. Por ejemplo, puede ser que la función me la colocaron con espacio y la función hora me va a dar mal. Pero si yo hago la función hora número a ese mismo dato, me lo va a expresar de esta forma. Y si yo a veces le aplico la función hora, es una de las utilidades que puede tener, ¿sí? Luego tenemos la función hoy, que es súper sencilla. Simplemente nos dice el día de hoy. Tenemos la función mes, que la utilizamos recientemente para dentro de la función fecha, que nos dice el mes para una determinada fecha. Y así tenemos también la función minuto, que nos permite extraer de una hora especificada los minutos. Entonces yo coloco aquí hora de la fecha de acá arriba, que extrae los minutos de esa hora, un minuto, que es el que aparece acá. Y así hay otras más que se usan con menos frecuencia. Tenemos la de segundo, que es similar a esta, y tenemos la función texto que quería agregar acá, aunque no da, es una función muy útil que usada relacionada con el tema de la fecha se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, si yo coloco la función texto y a esta fecha y quiero establecer, por ejemplo, un periodo, puedo decir, oye, quiero a esa fecha, quiero que me lo expreses en año y mes. Y fíjense cómo lo expresa. Entonces ya es mucho más manejable tenerlo en esta forma, es mucho más estético también a la hora de un reporte, mostrarlo en periodos. También puedes hacerlo así simplemente también. O sea, puedes jugar con la función texto para establecer lo que tú quieras. Y así puedes ir construyendo más. Puedes ir hora, minuto y segundo. Y así puedes ir construyendo. Entonces la función texto es muy útil. Y lo otro que también le quería comentar, una cosa muy útil también a la hora de utilizar fechas, es estos dos accesos rápidos para obtener información. Por ejemplo, si le das control y coma, obtienes la fecha del día de hoy. Y si le haces control mayúscula y punto, puedo obtener la hora. Entonces,
es útil porque a veces queremos la hora, pero no, si utilizamos la función de hoy, se va a ir recalculando. En cambio aquí es un valor fijo. Si yo hago aquí hoy, puedo obtener el mismo resultado. Pero se va a ir recalculando si el siguiente día va a decir 25, tendría que de aquí guardarlo. En cambio aquí ya me la está colocando fija. Y en algunas ocasiones queremos expresar, tener la fecha del día y ya, más nada. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Luego en una continuación haremos otro tipo de ejercicios con fecha, pero en este es como para que tuvieran todas las funciones básicas y las tuvieran ahí a la mano y supieran qué utilizar en cada momento. Espero que les haya gustado. Hasta luego.